dejemos la pantalla lista. Perfecto, perfecto. Alejo, ¿y qué tal pues este frío en Manizales? No, Manizales es... Ya estamos Es mal. Londres. Londres, Manizales es Londres. es el Suiza de Colombia. No, ahí sí me meto. Buenas tardes. Está cayendo un aguacero acá en el centro impresionante. Impresionante. Querido compañero, pláceme verte. Igualmente, ¿cómo están? Bueno, ya entró Juliana, ahí entró Álvaro Sotelo, que también Álvaro le gusta mucho estos temas. Álvaro es de la Regional Nariño, muy bueno, consultor. Buenas tardes. ¿Qué Álvaro? Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Bueno, Alejandro. Álvaro se ha escrito tremendos libros, aquí donde lo ven, y tiene un podcast lo más de interesante. Ay, qué chévere. ¿De Sí. qué? Álvaro, ¿qué? A ver, pues les cuento un poquito. El libro es se llama 99 afirmaciones de oro para una vida próspera y son afirmaciones creadas bajo una técnica de programación neurolingüística, la cual hace que cada afirmación, por la técnica en la que fue creada, genera un código que va a la mente subconsciente. Este libro que está en físico, también lo grabé como audiolibro. Lo encuentran como 99 afirmaciones de oro en todas las plataformas mundiales musicales, Deezer, Spotify, Claro Music, en todas partes. Y en el audiolibro hicimos algo muy interesante que fue grabar en una frecuencia especial de 432 para que se activen las ondas gamma cerebrales, las cuales hacen que, digamos, en ese momento consciente que estamos, digamos, discerniendo pues el mensaje, impulse a la persona a tomar conciencia de ese cambio de reprogramación hacia una mirada mucho más positiva de todo, ¿no? Y viene con unos sonidos pues muy especiales también. La música, todo lo que encuentran ahí lo creamos nosotros mismos, pues con el equipo. Y, y bueno, ese es el libro y está pues en audiolibro. También está ahí en YouTube, yo tengo otros 3 productos que son los que se llaman tips de oro para el amor, tips de oro para un matrimonio feliz y tips de oro para una vida próspera. También ahí estamos en proceso de subirlo todo esto pues a las redes. Y el último es pues un libro que espero publicar en este año, pero creo que ya no alcancé tal vez. Se llama Las llaves del triunfo. Y, y ese es un libro muy interesante porque es un libro que invita a interactuar. O sea, uno va leyendo, se va instruyendo, pero va escribiendo en el libro y lo vuelve, pues lo personaliza. Y Las llaves del triunfo es una conferencia que yo tengo, la voy a subir también en estos días, yo no sé si alcance hoy o mañana, a CD Baby, que es la plataforma donde yo subo mis productos para que ellos se encargan de ubicarlos pues en todas las plataformas musicales. Y Las llaves del triunfo sí es una producción, digamos, como a mi modo de ver, pues lo mejor que se ha podido lograr, lo que yo he podido lograr, porque tiene tres pilares, que es la parte hacemos una retrospección, una introspección y una proyección, y también pues con todas las ondas gamma cerebrales, y está grabado en un formato cine, en un formato de audio cine, que ya tendrán ustedes la oportunidad de escucharlo. Ahora que lo suba, yo ya les comparto pues a todos también en el grupo para que pues me den sus opiniones y esto que hago pues es mi cuota de trascendencia, pues, ¿no? Ahí, gracias por
por la oportunidad de compartirles. Gracias, Álvaro. No, muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí deberías compartir esos vamos ítems, qué pena ahí. arrancando. Vale, gracias, Carlos. Vamos porque el tiempo de la doctora es reducido. Pues nada, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Para los que aún no me conocen, yo soy Elizabeth Ramírez, extensionista de Regional Caldas, y hoy estoy muy contenta porque tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a una de las empresas que yo acompaño, que se llama AFISA Neuropsicología y Terapia Integral, y de AFISA nos acompaña la doctora Paula Andrea Serna, médica y psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, con quien decidimos tener un espacio de conversación. Primero agradecemos a AFISA el haber atendido esta invitación, porque desde Regional Caldas consideramos que es supremamente importante. Siento un ruido de un micrófono, porfa, de pronto para que revisen si tienen micrófonos por allá abiertos. Gracias. Desde Regional Caldas consideramos que la salud mental también es un asunto de todos, es un asunto supremamente importante. Entonces, pues antes de darle paso a la doctora, pues queremos presentarles a FISA. Es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín y que básicamente está dedicada, como lo pueden leer ahí, voy a leer textual, somos una empresa dedicada al mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos a través del apoyo y asesoría profesional en consulta y evaluación neuropsicológica, terapia de estimulación y o rehabilitación neurocognitiva, atención psicológica y terapéutica, pedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, ahora telemedicina, entre otras especialidades. El proceso se realiza tanto a nivel individual o grupal, de acuerdo sea el caso, tanto desde el ámbito familiar, social, empresarial, educativo y clínico, en las modalidades ambulatoria y virtual. Y pues aquí les voy a dejar los datos para que los sigan en redes sociales. Vienen haciendo un trabajo muy bonito. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, pues ya doy paso a la doctora Paula. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Te invitamos pues como a conversar hoy acerca de estos temas tan importantes que pues aquí la protagonista eres tú. No se te está oyendo, ya. Buenas tardes, muchísimas gracias pues a ustedes por la invitación. Muchas gracias a AFISA también pues porque también se crea el espacio con ustedes para poder hablar de estos temas tan importantes y que pues obviamente hoy en día son tan vigentes porque pues muchos de nosotros y de la población en general pues está experimentando diferentes situaciones a nivel emocional por todos los cambios que hemos tenido. Entonces me parece muy oportuno que se generen pues como estos espacios para poder hablar de estos temas que son tan vigentes. Ok, doctora, muchas gracias. Y pues nada, yo voy a arrancar haciendo como las preguntas de rigor y las preguntas obligatorias. Según todo lo que hemos venido leyendo y escuchando, la ansiedad, cabe decir que yo soy ansiosa y que sufrí de crisis de pánico hace 20 años, entonces tengo algo de ese contexto. La ansiedad se viene aumentando ahorita en época de pandemia. Entonces pues cuéntanos cuáles son los síntomas, primero qué es la ansiedad y cuáles son síntomas que debemos estar alertas para no enfermarnos. Bueno, entonces primero que todo debemos entender que la ansiedad es una emoción como tal, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros tenemos diferentes emociones y hay unas emociones que son las emociones básicas o las emociones principales, dentro de la cual pues está la alegría, la tristeza, la sorpresa, el enojo, el asco y la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una emoción que es hija del miedo. Entonces, como tal, la ansiedad no está mal, porque la ansiedad es algo completamente adaptativo para todos los seres humanos. La ansiedad es una emoción que nos permite atacar cuando debemos atacar, huir cuando debemos huir, quedarnos quietos cuando nos debemos quedar quietos. ¿Qué pasa? Que la ansiedad como emoción se puede volver un problema cuando sucede en un momento en el que no debe suceder, ¿cierto? Es completamente adaptativo que nosotros sintamos ansiedad, por ejemplo, o miedo frente a un atraco. Nos van a atracar y es completamente normal sentir ansiedad o miedo. Es completamente normal sentir ansiedad o miedo cuando estamos frente a una culebra, a una serpiente, cuando estamos frente a un animal que nos puede atacar. Pero lo anormal
es sentir esa ansiedad o ese miedo todo el tiempo. O en momentos específicos, como por ejemplo lo sería el ataque de pánico, o en otros momentos, como por ejemplo después de haber sufrido un trauma y quedarse uno como todo el tiempo pensando en lo que sucedió en el pasado. Entonces, la ansiedad es una emoción, pero a partir de esa emoción pueden derivar diferentes trastornos de ansiedad. Digamos que la gama de los trastornos de ansiedad es muy amplia. Tú misma lo decías ahorita cuando nos contaste que sufrías de ataques de pánico, ¿cierto? Entonces, digamos que el trastorno de pánico es uno de tantos trastornos que tienen como síntoma principal la ansiedad. Hay otros trastornos como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, que también el síntoma principal es la ansiedad. Otro trastorno que es el trastorno de estrés postraumático, donde también la ansiedad es el síntoma principal. Otros trastornos como las fobias, que pueden ser específicas o ya fobias un poquito más generalizadas, donde el síntoma principal es la ansiedad. Tenemos también, por ejemplo, en los niños algo que se llama la ansiedad de separación. Y hoy en día tenemos algo que pues a muchas personas les ha sucedido en la pandemia, que se llama un trastorno adaptativo, y dentro de los síntomas principales de ese trastorno adaptativo está como foco la ansiedad. Entonces, sentir ansiedad es adaptativo, sí, pero en algún momento se puede volver anormal. ¿Cuándo no es normal yo sentir ansiedad? Por ejemplo, cuando sin tener ningún evento que vaya a suceder en los próximos días, que me haya sucedido a mí recientemente, yo estoy como con esa expectativa, como con ese presentimiento, como con ese desasosiego de que algo malo va a pasar. O yo me siento como intranquilo, me siento como nervioso, inquieto, me tengo que estar moviendo de pronto a veces del puesto, me pueden sudar un poco las manos, o es muy frecuente que la mente como que no pare, que todo el tiempo está tin, 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 con un montón de ideas. Entonces es frecuente que cuando yo me vaya, por ejemplo, a acostar a dormir, mi cerebro esté tan pero tan activo que no me deje descansar. Entonces esos serían como unos síntomas de alarma que nos pueden hacer decir, ve, de pronto esta ansiedad, que es una emoción, ya no es una emoción adaptativa, sino que se me está volviendo un problema, un trastorno o una enfermedad. Doctora, una pregunta ahí. A veces se asocia la ansiedad a temas de trastornos alimenticios. Ahí particularmente, ¿qué hay que cuidar y hay que estar alertas de qué tipo de cambios? Bueno, cuando la gente dice, doctora, estoy muy ansioso, y uno le pregunta, ¿qué es ansioso para ti? Ah, no, es que estoy con una comedera impresionante. Eso no es ansiedad, ¿sí? Eso es aumento del apetito. ¿Qué pasa? Que cualquier trastorno de ansiedad puede tener dentro de sus manifestaciones o dentro de sus síntomas cambios en el patrón de alimentación. Y no siempre es aumento en la cantidad de alimentos que se está ingiriendo o aumento en el número de momentos en el día que se está ingiriendo, sino que incluso puede pasar lo contrario, que es disminución completa del apetito. Entonces, hay personas que cuando tienen un trastorno de ansiedad o están ansiosas, comen muchísimo, ¿sí? Y es una manera como de defenderse frente a esa ansiedad, y bueno, lo hacen a través de la comida. U otras personas que cuando están muy ansiosas, por el contrario, dejan de comer, se les quita el hambre. Entonces, los cambios en el apetito sí pueden ser una manifestación de ansiedad, pero el aumento del apetito no es estar ansioso. Ya cuando hay aumento del apetito, lo que uno debe hacer es mirar si hay alguna causa de mirar si de trasfondo hay un trastorno de ansiedad o si hay un trastorno de la conducta alimentaria. Es muy importante hacer como esas diferencias. ¿Y el sueño qué tanto se altera? ¿Qué tanto se puede alterar el sueño en trastornos de ansiedad? Muy bien. Digamos que el sueño es uno de los marcadores principales de ansiedad, precisamente por lo que les decía ahorita. Cuando una persona está muy ansiosa o tiene un trastorno de ansiedad, es bastante frecuente que el cerebro todo el tiempo esté muy activo. Entonces, todo el tiempo está disparando ideas, ideas, ideas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y cómo será que voy a lograr hacer esto? ¿Y será que sí me va a salir bien esta cosa? ¿Y qué le voy a decir yo mañana a mi esposo? ¿Y qué le voy a decir yo mañana a mi mamá? Entonces, el cerebro todo el tiempo está bombardeando con un montón de cosas, y esto hace que a la hora de querer conciliar el sueño sea muy difícil conciliar el sueño. Entonces, en el sueño, lo más frecuente en ansiedad es que haya insomnio, ¿sí? Y hay diferentes tipos de insomnio. Hay un insomnio en el cual uno se acuesta
y se tarda un montón de tiempo en quedarse dormido. Hay otro insomnio en el cual uno se acuesta, se duerme, pero se despierta constantemente. Hay un micrófono prendido, Perdón, muchachos. abierto. Carolina Gaona, sí. Por favor. Entonces, les iba diciendo, hay varios tipos de insomnio. Entonces está el insomnio en el cual yo me acuesto y me duermo tardísimo, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y ojo, que no es por estar en el celular, por estar viendo novelas, por estar viendo series, sino que yo me acuesto a dormir, ya me voy a disponer a dormir y no soy capaz de quedarme dormido. Hay otro insomnio, que es el cual yo me duermo, pero me estoy levantando constantemente en la noche, que se llama insomnio de mantenimiento. Y hay un insomnio que es más de despertarse muy temprano. Entonces, personas que se acuestan 11, 10 de la noche y a las 3 de la mañana, ¡pum!, ya están despiertos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con cada uno de estos trastornos del sueño o con cada uno de estos tipos de insomnio puede aparecer algo que es el sueño no reparador. Entonces, digamos que en el ciclo del sueño, la ansiedad, las emociones, el sueño es supremamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo no duermo bien, pueden pasar varias cosas al otro día. 1, yo esté más ansioso. 2, si tengo alguna patología dolorosa, tenga más dolor. 3, que mi capacidad de concentrarme esté muy baja. Y básicamente serían como las cosas que pueden suceder cuando uno no duerme bien. Digamos que es un ciclo que se van alineando entre ellos, sueño, emoción o por lo menos estado de ánimo y umbral del dolor, también memoria y concentración. Doctora, y hablando ahí de estado de ánimo, ¿cómo está relacionada la ansiedad y la depresión? ¿Son trastornos distintos? ¿Se pueden llamar, no sé, enfermedades distintas? ¿Cuál es el término correcto? En realidad, la ansiedad y la depresión son trastornos completamente diferentes, ¿cierto? En la depresión, el estado de ánimo predominante es la tristeza o la irritabilidad o algo que nosotros llamamos anedonia. Anedonia quiere decir pérdida del disfrute, o sea, yo dejo de disfrutar las cosas que anteriormente yo sí disfrutaba. Esos, digamos que son los síntomas centrales en la emoción, en el estado de ánimo, en la depresión. Y en la ansiedad, el estado de ánimo predominante es ansiedad o irritabilidad. Entonces, digamos que tienen algo en común, que es la irritabilidad. Pero ¿qué puede pasar? Y que se da la gran mayoría de veces en los pacientes. Que la ansiedad puede tener algunos síntomas ansiosos, que la ansiedad puede tener algunos síntomas depresivos, o por el contrario, que la depresión pueda tener algunos síntomas ansiosos. Por eso es bastante frecuente uno ver dentro de los diagnósticos algo mal llamado un trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿cierto? Hoy en día nosotros lo definimos más como un trastorno depresivo con síntomas ansiosos o un trastorno de ansiedad con síntomas depresivos. ¿Puede una persona tener los dos trastornos? Sí, los puede tener, ¿sí? A rato se puede alborotar más los síntomas depresivos, a rato se pueden alborotar más los síntomas ansiosos. Lo bueno es que el tratamiento para estos síntomas o estos dos trastornos que pueden venir de la mano en cualquier momento, por lo regular son los mismos medicamentos, por lo regular es la psicoterapia, entonces digamos que mataríamos dos pájaros de un solo tiro, por así decirlo, pues coloquialmente, ¿cierto? ¿Y qué otra recomendación, además de psicoterapia, que claramente pues siempre será importante y algunas veces los medicamentos como complementarios a la terapia, podrías dar tú para esos buenos hábitos de vida? Ok. Bueno, es muy importante tener rutinas, ¿sí? Establecer rutinas, pero no ser muy rígidos pues con la rutina, como si no me levanto a las 7 de la mañana, ya se me acabó el día, no logré hacer nada, no. Sino como establecer unas rutinas flexibles, me levanto de tales horas a tales horas, luego de levantarme, no sé, desayuno primero o, después, o primero me baño, bueno, establecer como una rutina para el día a día es muy importante. Eso sí, bajarle a la rigidez, porque cuando nos volvemos muy rígidos con esas rutinas, ya como que se nos sale de control algo que queremos controlar y pum, se nos dispara la ansiedad. Entonces, ser algo flexibles dentro de esas rutinas que debemos establecer es muy importante. Otro asunto muy, muy importante es una buena alimentación.
Y cuando hablamos de una buena alimentación, no estamos hablando de no comer grasas y de no comer dulces, sino de comer todos los grupos alimentarios en las debidas proporciones, sin restringir ningún tipo de alimento, porque cuando empezamos a restringir, empezamos a ejercer un control que en algún momento se nos puede salir de las manos. Entonces, básicamente es tener una alimentación completa y balanceada para nuestro cuerpo, para nuestra actividad física, para nuestra edad. Tercero, tener unas buenas horas de sueño, ¿sí? Entonces, dormir en la noche es supremamente importante. Hoy en día estamos cogiendo la costumbre, adolescentes, adultos también, de quedarnos hasta muy tarde en la madrugada viendo series, mirando qué hay en el WhatsApp, mirando qué hay en el Instagram, y eso empieza a afectar unas hormonas que se liberan en nuestro cerebro solamente en la noche y solamente cuando dormimos. Entonces, si nuestra rutina de sueño no se da en la noche, esas hormonas que regulan un montón de procesos en nuestro cuerpo no se van a liberar adecuadamente, generando problemas endocrinos y obviamente generando también problemas afectivos o problemas de ansiedad. Y lo otro que les iba a decir es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio es supremamente importante y no quiere decir que me tengo que ir a meter a un gimnasio a clavarme una hora, hora y media a hacer ejercicio, no. Ejercicio quiere decir manténgase activo, ya sea que de una caminadita, que se entre a una clase de baile, lo que a usted le guste, ¿sí? Porque todo tiene que ver en mi personalidad también. Dependiendo de mi personalidad, a mí me va a gustar hacer cierta actividad física o no me va a gustar hacer otras actividades físicas. Entonces, dependiendo de lo que a usted le guste, manténgase lo más activo posible. Y mínimo 3 veces a la semana, 30 minutos, mantenga esa actividad física. Y para prevenir ansiedad como tal, hoy en día está pues muy de moda y con estudios que han logrado establecer que sí es efectivo la meditación. La meditación es un método supremamente efectivo en ansiedad, uno, para disminuir los síntomas ansiosos. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es una entidad que casi siempre tiene que ver con mirar mucho hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro. Y la meditación, sobre todo un tipo de meditación que hoy en día se ha estudiado mucho, que es el mindfulness, es una meditación que nos propone estar en el aquí y en el ahora. A nosotros estar en el aquí y en el ahora, vamos a dejar a un lado un montón de cosas que nos distraen del aquí y el ahora y que nos van a permitir estar más tranquilos. Lo que yo les digo muchas veces a mis pacientes, meditación no quiere decir usted sentarse o acostarse una hora o hacer yoga, pues no, porque también lo digo, depende mucho de la personalidad, ¿cierto? Yo que les propongo a mis pacientes, usted puede meditar incluso escuchando su canción favorita, ¿sí? Solamente con el hecho de que cuando usted ponga su canción favorita, usted no esté en su celular, usted no esté viendo televisión, usted no esté comiendo ni haciendo otra cosa, sino escuchando esa canción, ahí usted está meditando, ¿sí? Lo puede hacer de otra forma. Hoy en día hay aplicaciones, hay videos en YouTube, hay miles de cosas que nos proponen meditaciones, porque no a todo el mundo le gusta la meditación de 30 minutos, de 20 minutos, de una hora. Hay meditaciones de 1 minuto, de 5 minutos, de 7 minutos, meditaciones que son meditación mientras caminas, meditación mientras haces tal cosa. Entonces, todo eso le permite a uno ampliar un poquito el panorama y no quedarse con la mente cerrada, que es que meditar es quedarse 30 minutos callado en silencio o escuchando una música que uno finalmente se termina quedando dormido, ¿cierto? E incluso para las personas que les cuesta quedarse dormido, hay algunas meditaciones que son para dormir. Y creo que aquí en el chat una persona nos escribe sobre, yo uso un programa que se llama Sei para meditar, es un programa muy acertado, a cada persona le funcionan diferentes programas, ¿cierto? Yo personalmente les recomiendo a mis pacientes un programa que se llama My Life, yo se los voy a escribir en el chat. Ese programa me gusta, ¿por qué? Porque es un programa que te dice inicialmente, cierra los ojos durante 10 segundos, y en esos 10 segundos te vas a buscar cómo está tu cuerpo y cómo están tus emociones. Luego vas a pasar a una parte donde el programa te va a preguntar cómo te sientes físicamente. Uno le dice, me siento dolorido, me siento cansado, me siento bien, listo. Y posteriormente te va a dar un montón de emociones para que tú escojas entre esas emociones cómo te sientes en ese momento. Y según el algoritmo que él hace de cómo te sientes físicamente y emocionalmente, te va a sacar
unas meditaciones que son cortas, entre 3 y 7 minutos más o menos para tu estado de ánimo y para tu estado físico. Yo recomiendo esa y yo hago esa cuando medito, ¿cierto? Sin embargo, hay muchísimas otras aplicaciones que cada uno, según sus gustos y todo eso, puede utilizar. Por ejemplo, My Life tiene un pero, y es que algunas meditaciones son en inglés y algunas de las opciones que nos dan son en inglés, entonces para alguien que no maneje mucho el inglés puede ser un poco difícil. Para alguien que tenga más conocimientos de inglés puede ser más fácil. Pero aplicaciones para meditar y videos para meditar en YouTube, mejor dicho, hay muchísimos. Entonces, yo recomiendo también, dentro de las estrategias para prevenir la ansiedad, incluso para tratar la ansiedad, la meditación. Ok, bueno, yo quiero aprovechar este espacio también, aquí les estaba escribiendo en el chat, pues para que cada uno de ustedes también le haga sus preguntas a la doctora, porque quizás cada uno tiene unas dudas muy particulares respecto a la importancia de la salud mental. Entonces, mientras se animan a preguntar y también pueden abrir sus micrófonos, doctora, hay un tema muy alarmante primordialmente en Caldas. Caldas maneja unas tasas de suicidio, quizás las tasas de suicidio más altas en todo el país. ¿A qué señales tenemos que estar alertas en casos? De hecho, ayer desafortunadamente hubo un suicidio de uno de los estudiantes de la Escuela de egresados de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, y ese es el pan de cada día de nosotros en Caldas. Niños y jóvenes muy enfermos mentalmente hablando. ¿Cuáles son esas señales que debemos atender todos en nuestros entornos? Bueno, digamos que hay varios mitos alrededor del suicidio, ¿cierto? Dentro de esos mitos está el mito del que el que dice que se quiere suicidar es solamente por llamar la atención. Y ojo, eso no es cierto, ¿sí? Si una persona habla de que se quiere suicidar, si una persona busca ayuda porque ha pensado en hacerlo, no quiere llamar la atención, está buscando ayuda. Entonces, si alguien llega a tener ese tipo de acercamiento con uno, no le vamos a decir, ah, tan bobo como está llamando la atención, vamos a intentar ayudarlo. ¿Cómo es la mejor forma de poderlo ayudar? Decirle, ¿por qué no consultas? ¿Por qué no vas a un psiquiatra? ¿Por qué no vas a un psicólogo? Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, una señal que puede ser un poco sutil frente a una persona deprimida, que básicamente la mayoría de las personas que se suicidan es porque tienen un trastorno depresivo, es si esas personas empiezan como a aislar. O sea, si esa persona era una de las que participaba en los grupos de WhatsApp, cuando se armaban planes decía de una, yo voy, o escribía mucho, o si uno le escribía no tardaba mucho en responder y empieza como a dejar mensajes sin responder, a no conectarse nunca al WhatsApp, a nunca participar en los grupos de WhatsApp o en los grupos en los que uno está, es un signo de alarma para empezar a pensar, bueno, esta persona estará deprimida, estará pasando por algo, yo me puedo acercar y preguntarle qué te está pasando, en qué te puedo ayudar para hacerte sentir mejor o para que tú te puedas sentir mejor. Es una forma también o una señal que uno también puede ver en alguien que está deprimido, que básicamente de la depresión casi siempre derivan los intentos de suicidio. Algo muy notorio y pues que puede ser muy obvio o no tan obvio para algunos es el autolesionismo, ¿sí? Cuando hay autolesionismo, que autolesionismo quiere decir cortes, personas que se autoflagelan, se cortan, se golpean. Si hay ese tipo de conductas, hay que ponerle cuidado a ese tipo de conductas, porque muchas veces también se dice que se cortan por llamar la atención y no. Se ha visto en diferentes estudios que las personas que se cortan a 6 meses tienen un riesgo altísimo de tener un intento de suicidio. Entonces, obviamente, si alguien se corta o, por obvias razones, si ha tenido un intento de suicidio, hay que seguir vigilando a esa persona muy estrechamente los siguientes 6 meses o, pues, estar, si es un amigo, si es un familiar y todo eso, pues estar muy atento a él, ¿sí? Lastimosamente, uno no siempre puede prever o uno no siempre se da cuenta cuando una persona está deprimida, ¿sí? Y hemos visto mucho ahora en la sensibilización que tenemos, es que muchas veces las personas, primero, se avergüenzan de tener una enfermedad mental, entonces no lo dicen, ¿sí? O segundo, fingen estar muy bien y bueno, todo el mundo cree que está bien cuando realmente no lo está. Entonces, decir que uno siempre va a saber cuando una persona está deprimida o tiene ideación suicida es muy difícil. Pero sí están como esos signos sutiles. Por ejemplo, si acá hay docentes
Si tienen un estudiante que sea muy buen estudiante y que de repente comience a bajar su rendimiento académico, eso es otro signo de alarma, ¿sí? O si era alguien que, por ejemplo, en su trabajo era muy puntual, tenía buen rendimiento, era, digamos, que respondía rápido como a las solicitudes del trabajo y comienza a hacerlo diferente, a tardarse, a no cumplir, eso es otro signo de alarma. Otro signo de alarma, por ejemplo, una persona que se empiece a descuidar en su apariencia física, una persona que se interesara por mutilarse, por cortarse la barba, por tinturarse una mujer, por arreglarse las uñas, por maquillarse, y no lo empieza a hacer, eso es otro signo de alarma. Son signos muy sutiles que a veces digamos que no nos percatamos de ellos y finalmente pues puede llegar a derivar en que esa persona esté deprimida y dentro de esa depresión comienzan a tener la ideación suicida. Entonces básicamente estos serían como unos signos sutiles que nos podrían decir, ojo, la persona está deprimida y detrás de la depresión puede venir la ideación suicida. Muchas gracias, doctora. Y creo que en cada una de las ciudades, aquí estamos desde varias ciudades de Colombia, existen distintas fundaciones que trabajan, entonces siempre es muy importante como detectar cuáles son esos directorios, que si bien a nivel nacional hay políticas de salud mental, a nivel local hay muchas fundaciones que previenen esto y sin lugar a dudas nos dan la mano. Mientras las preguntas voy a tratar de ubicar algunas, tanto desde Manizales como desde Medellín, que hay algunas de estas fundaciones. Tenemos una pregunta, dice Lucía, quisiera saber cómo tratar un trastorno de sueño crónico. ¿Está bien tomar pastas para dormir o qué método puedo utilizar para volver a normalizar ese trastorno aparte de la meditación? Muy bien. Entonces, cuando hay un insomnio, lo primero que tenemos que descartar es que no haya un trastorno subyacente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trastornos mentales, incluyendo la ansiedad y la depresión, dentro de sus manifestaciones sintomáticas está el insomnio. Entonces, lo primero es descartar que no haya ansiedad, que no haya depresión, que no haya un trastorno bipolar, que no haya ningún otro trastorno mental. Y también en algunas ocasiones podríamos descartar trastornos orgánicos como lo es, por ejemplo, la apnea del sueño. Entonces, digamos, si la persona es una persona obesa, una persona que ronca, una persona que se ahoga mientras está durmiendo, aquí estaríamos hablando de una apnea del sueño y se trata de forma diferente. ¿Listo? Si estamos hablando de un trastorno del sueño puro, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay SAOS, nada de eso, tengo insomnio, lo primero es no se automediquen, ¿sí? Nosotros los colombianos somos muy dados a ir del farmacéutico, venga, es que no puedo dormir, ¿qué me manda para eso? El farmacéutico, tome esta sopiclonita, o tome ese solpidencito, o tómese esta sopiclona, y nos meten la grande porque nos vuelve adictos a ese medicamento. Nunca, nunca se automediquen, ¿sí? Dentro de los medicamentos que utilizamos en psiquiatría, el único grupo farmacológico que genera adicción son unos hipnóticos como lo son el solpidem, la sopiclona, la esopiclona y las benzodiazepinas, que esas no las puede formular un farmacéutico. Lastimosamente, la mayoría de los farmacéuticos están muy dados a, como es un medicamento tan efectivo para dormir, lo primero que le mandan al paciente es una sopiclona o un solpidem y nos metemos en la grande nosotros porque después, para que una persona que es adicta a esos medicamentos logre desmontarlo es supremamente difícil. Nunca se automedica, ¿sí? Si meditamos, si tenemos una rutina del sueño, hay algo que se llama higiene del sueño. Si tenemos una adecuada higiene del sueño y aún así no logro controlar mi insomnio, sí nos debemos medicar. ¿Con qué? Con lo que su médico, psiquiatra o neurólogo especialista en sueño considere que es mejor para usted, ¿sí? ¿Qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño es tener una rutina para antes de acostarse a dormir. Esa rutina incluye, no sé, bañarse antes de dormir, leer algo antes de dormir, tener una habitación silenciosa, oscura y fresca para dormir, ¿sí? Estar lo suficientemente cansado a la hora de acostarme a dormir, esa sería la higiene del sueño. Si yo tengo todo esto de forma adecuada y aún así no logro dormir bien, si medito, no logro dormir bien, a veces nos toca recurrir al tratamiento farmacológico. Como última opción, dejamos lo que es el solpidem, sopiclona, clonazepam, lorazepam, etc. Tenemos otros medicamentos que generan sueño y no generan adicción. Entonces, por favor, no se automediquen. Por favor, no vayan a la farmacia a decirle al farmacéutico que tienen insomnio. Consulten con un médico, con un psiquiatra o con un neurólogo especialista en sueño, que ellos van a saber cuál es el mejor medicamento para ustedes.
Por ahí había una pregunta relacionada con esta que tiene que ver con la melatonina. La melatonina es una muy buena. Ojo, muchachos, si no eres médico, ni psiquiatra, ni nada de eso, por favor, no recomiendes medicamentos. Las únicas personas que tienen autorización para mandar medicamentos son los médicos, nadie más. Entonces, por favor, no recomienden medicamentos. Tú no sabes, dentro de este grupo de personas, si hay personas que sufren de alguna enfermedad y diciéndole, tranquilo, tome melatonina, se la toma y puede tener algún efecto adverso. No se automediquen. No reciban consejos de medicación de personas que no sean médicos. Es un aprendizaje, por favor, para el día de hoy. Yo trabajo en adicciones y ustedes no se imaginan el montón de pacientes que tengo adictos a la sopiclona porque un farmacéutico, un amigo, un familiar se los recomendó. Listo, en eso sí soy muy enfática y hago mucho hincapié en eso. Si usted no es médico, por favor, no recomiende tratamientos. Listo, es muy importante eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. Dice Juliet, ¿cómo darle manejo a la ansiedad de los niños y jóvenes que se encuentran adictos al entorno de los videojuegos? Muy bien, esa pregunta está muy interesante y digamos que es uno de los efectos grandísimos que nos ha traído la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchachos que están en el computador recibiendo sus clases, ¿sí? Recibiendo sus clases normalmente y en un medio descuidito de la mamá, del papá, el que se cuida, pum, se meten a Roblox, se meten a Fortnite, se meten a todo eso a jugar. Entonces, la pandemia lastimosamente nos ha traído entre los problemas la adicción a los videojuegos en los muchachos, ¿sí? Si son niños y adolescentes, ustedes son los papás, ¿sí? Y como papás, ustedes deben establecer unos límites, ¿sí? Entonces, si hay que utilizar el método de bloquear páginas de internet para que el niño no pueda entrar, las bloquean, ¿sí? Si hay que utilizar el método de desconectar el Wi-Fi, porque ellos juegan casi siempre en línea, ya sean en el Wii, en el Play, en el Xbox, en el celular, en el computador, siempre juegan en línea. Ustedes no necesitan el Wi-Fi, pueden desconectarlo para que el niño no tenga acceso a eso, ¿sí? Ser muy estrictos con los límites de tiempo para que estos muchachos utilicen los videojuegos, ¿sí? Yo utilizo una estrategia con mis pacientes de AFISA, por ejemplo, que allá veo pues más que todo niños, y es utilizar la estrategia de el tiempo en el juego como premio, ¿sí? Entonces, si tú me cumples estas y estas actividades en la semana, durante el fin de semana tienes 30 minutos más de juego o tienes 1 hora más de juego, o si cumples con estas y estas actividades, al final del día tienes tanto tiempo más de juego, y de esa forma, digamos, lograr, obviamente es algo inherente a ellos que van a querer jugar, se van a querer distraer en alguna cosa, no los podemos privar de esto, pero entonces en vez de utilizar los videojuegos como castigo, utilizarlos como premio cuando el niño o el adolescente se lo merezcan, ¿cierto? Entonces con el niño, el papá decide en qué momento juega, cuánto tiempo juega y el premio con el juego. En los adolescentes se hace como un contrato, bueno, se cede un poquito, se habla con el adolescente sobre cuánto tiempo se va a permitir utilizar los videojuegos y también se puede utilizar el juego, pues en los videojuegos como tal o el tiempo en el juego como tal, como un método de refuerzo, o sea, de pago. Entonces, por ejemplo, tu responsabilidad dentro de la casa es barrer y trapear todos los días. Si tú barres y trapeas todos los días, puedes jugar 1 hora al final del día, ¿cierto? Es una forma. Y ya si la situación se pone muy, muy difícil, utilizar esto de cortar el internet, bloquear páginas, o si toca utilizarlo como castigo, pues utilizarlo como castigo. Es una de las formas que estamos haciendo hoy en día. A veces llega a ser tal la adicción que toca hacer psicoterapia con estos muchachos para utilizar otras estrategias. Yo sé que hoy en día es muy difícil como mantenerlos ocupados en otra cosa, pero incentivar mucho como el juego diferente a los videojuegos, ya sean juegos en familia, que los incentiven a ellos, o ya sea pues algo de actividad física como montar en bicicleta, no sé, jugar, chutar la pelota con el papá un ratico, algo que los mantenga separados de las pantallas, porque es que hoy en día tenemos un problema enorme con las pantallas, pero que también los motive a ellos, ¿cierto? Porque ellos obviamente en la pantalla se motivan mucho, porque primero están conociendo niños y adolescentes de todo el mundo cuando juegan en línea. Y segundo, pues las pantallas como tal tienen una propiedad de generar ese tipo, pues adicción.
Entonces, si utilizamos otros métodos que generen motivación en ellos, esto nos puede ayudar a disminuir el tiempo en pantallas. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otras preguntas. Dice, ¿qué se puede decir de los medicamentos homeopáticos para el manejo del estrés? Y yo no sé, en mi ignorancia, no sé si las preguntas siguientes están relacionadas. Dice, ¿hay plantas para el manejo del insomnio? ¿Qué tan buenas serán? Y otra, yo creo que están relacionadas. Dice, plantas, mejorana y valeriana. Yo creo que esas están relacionadas. Bueno, miren, digamos que dentro de las corrientes médicas hay unos médicos que somos más científicos, por así decirlo, más estrictos, y otros que se van más por el lado de la homeopatía, ¿cierto? ¿Qué pasa con los medicamentos homeopáticos? La gran mayoría son medicamentos que no tienen registro INVIMA, una cosa. Y segundo, la gran mayoría de estos medicamentos no tienen los estudios lo suficientemente rigurosos como para yo saber cuáles son los efectos adversos de esos medicamentos, ¿cierto? Yo no estoy en contra de los medicamentos homeopáticos, ni mucho menos, pero ¿qué me parece a mí? Que puede ser un poco riesgoso al no haber estudios rigurosos que me permitan a mí saber con qué efectos adversos puedo esperar yo para mi paciente, ¿cierto? Si yo a mi paciente le mando una trazodona, le mando una quetiapina, le mando una levomepromacina, yo ya sé qué efectos adversos esperar en mi paciente. Yo ya sé qué contraindicaciones tienen estos medicamentos. ¿Por qué? Porque antes de salir al mercado hicieron estudios en 4 fases diferentes para yo poder saber cuáles van a ser los efectos adversos. ¿Qué pasa con los medicamentos homeopáticos? Que muchas veces no tienen esos estudios así de rigurosos que me permitan a mí identificar o me permitan a mí adelantarme a esos posibles efectos adversos que puedan tener tomándolo. Entonces, no estoy en contra de ellos, pero me parece que puede ser un poco riesgoso al yo no saber o no saber qué efecto adverso esperar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas veces estos mismos medicamentos homeopáticos se ha logrado descubrir dentro de sus ingredientes dosis muy bajitas de los medicamentos que utilizamos nosotros, por ejemplo, específicamente la valeriana. En la valeriana se han encontrado dosis mínimas, pero se han encontrado dosis de los medicamentos llamados benzodiazepinas, específicamente clonazepam. Entonces te venden una valeriana como algo completamente natural y mentiras. Te están vendiendo una dosis bajitica de clonazepam, pero no te estás dando cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, ¿se pueden usar? Sí, se pueden usar. ¿Qué pasa? Que yo no sé qué esperar de esos medicamentos. Ah, ¿me dan sueño? Sí, pero a largo plazo no sé qué puedo esperar de esos medicamentos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo diferenciamos si una personita tiene una enfermedad de estas o es dada a llamar la atención? Bueno, esa pregunta puede ser un poquito como capciosa, ¿cierto? Miren, dentro de los trastornos mentales, el gran grupo de trastornos mentales, hay unos trastornos bastante difíciles de tratar, que son los trastornos de la personalidad, ¿sí? Y los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos grandes o 3 clústeres, que así los llamamos nosotros, el clúster A, el clúster B y el clúster C, ¿sí? Dentro del clúster B están estas personas que quieren llamar la atención, ¿sí? Entonces, pueden no tener un trastorno mental como tal, pero sí puede haber subyacente un trastorno de la personalidad, ¿sí? Todas las personas del mundo tenemos diferentes rasgos de personalidad. Lo que no quiere decir que tengamos un trastorno de la personalidad, pero las personas que tienen trastornos de la personalidad, específicamente del clúster B, que son las que nosotros llamamos límites de la personalidad, sociopático de la personalidad e histriónico de la personalidad, son estas personas que intentan llamar mucho la atención, ¿cierto? Entonces son personas que, por ejemplo, cuando no se hace lo que ellos dicen, toman la actitud de, bueno, si usted no hace eso, entonces yo me mato, o si usted no hace eso, entonces yo le digo a la policía o tal cosa. Son ese tipo de personas con esas personalidades que son difíciles, que uno dice, esta persona, ¿por qué no me cae bien? O por qué es tan difícil, pueden tener dentro de su personalidad estos rasgos. Entonces, básicamente, si una persona no está triste todo el tiempo o ansiosa todo el tiempo,
sino que se pone así solo cuando yo le digo algo o cuando le llevo la contraria o cuando no se hace lo que esa persona quiere, probablemente esa persona esté intentando llamar la atención. Y probablemente esa persona tenga un rasgo muy difícil de su personalidad o un trastorno de la personalidad. Entonces, básicamente uno se da cuenta que es manipulación cuando la persona no logra aceptar que le lleven la contraria, que no se hagan lo que ellos quieran o que no se den las cosas como ellos quieren. Ojo, lo que no quiere decir que estas personas siempre están llamando la atención, porque a veces las personas con estas personalidades tienden a ser sumamente impulsivas y dentro de esa impulsividad pueden incluso hacer un intento de suicidio. Ah, si usted me deja, yo me mato. Ah, ¿qué va? ¿Está llamando la atención? Sí, puede estar llamando la atención, pero ser tan supremamente impulsivo que sí lo haga, ¿cierto? Lo que no quiere decir que yo me tengo que quedar ahí amarrado en esa relación, por ejemplo, ya es hacer un proceso con la otra persona, no en el momento más caliente como terminar la relación, sino intentar como bajar, como tomar esa decisión en el momento en que la emoción esté en su nivel más bajo para que la otra persona no vaya a tener, por ejemplo, ese tipo de conductas que pudiese llegar a suceder si la persona es muy impulsiva. Ok, muchas gracias. Yo creo que ya estamos llegando al final, pero tenemos todavía preguntas. Dice, ¿cómo se produce y puede manejar la ansiedad en la mujer en la fase de la menopausia con los cambios que esta genera, falta de sueño, desasosiego, etcétera? Ok. Dentro de la perimenopausia, que es el periodo pre a la menopausia, ¿cierto? O añitos después de que ya se me fue el periodo completamente, es muy frecuente tener trastornos mentales. Dentro de esos trastornos mentales pueden aparecer los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, ¿cierto? En la menopausia, digamos que uno tiene que identificar dos síntomas, o son síntomas de la menopausia, los calores, la irritabilidad propia de la menopausia, o ya estoy empezando con un trastorno de ansiedad o estoy empezando con un trastorno depresivo. Si son síntomas propios de la menopausia, lo trata el ginecólogo, ¿cierto? Dará terapia de reemplazo hormonal, tratará con algunas cremas o con algunos medicamentos propios para los síntomas de la menopausia, o si hay como tal un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo u otro trastorno mental en la menopausia, digamos que lo ideal sí es tratarlo con medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos que nos sirven para tratar la ansiedad y la depresión en la menopausia, de una u otra forma, también pueden mejorar los síntomas de la menopausia. Entonces también, digamos que nos sirve para dos cosas con un solo medicamento. Por ejemplo, por mencionar algunos, la sertralina es un medicamento que es muy bueno para esos síntomas menopáusicos y para la ansiedad o la depresión en la menopausia. Otro medicamento que se llama venlafaxina es también muy bueno para las mujeres que están en ese periodo perimenopáusico y que tienen algún trastorno mental, ya sea depresión o ansiedad. Entonces, básicamente, esa sería como la forma de tratar a una mujer que está perimenopáusica y que tiene además síntomas ansiosos o depresivos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Doctora, ¿cómo actuar frente a un familiar que tiene una adicción a los juegos de azar y no reconoce su situación? Miren, es muy difícil tratar a una persona que tiene una adicción que no reconoce que tiene una adicción. Es supremamente difícil, ¿cierto? Las adicciones se dividen en dos tipos, las adicciones químicas y las adicciones no químicas o las adicciones comportamentales. Y la ludopatía o el juego patológico es uno de esos trastornos que hay una adicción y que no es a una sustancia química, ¿cierto? Hacer que esa persona reconozca que tiene un problema es difícil. ¿Cómo puedo yo como familiar empezar a hacer que la otra persona reconozca que tiene un problema? Es básicamente teniendo conductas cuando la persona juegue. En la adicción, tanto comportamental como química, la familia juega un papel importantísimo. Y dentro de los roles que puede tener un familiar en las personas con adicción es la coadicción. ¿Qué es la coadicción? La coadicción es cuando yo, a pesar que la persona que tiene una adicción hace miles de cagadas, y me disculpan la palabra, pero hablándolo coloquialmente, entonces se gasta la plata del arriendo, los que juegan, o llega supremamente tarde, o vacía las tarjetas de crédito, o se gasta toda la quincena o toda la prima, y yo como familiar sigo estando ahí, le sigo cubriendo los gastos. Si es un adolescente o un adolescente, le sigo abriendo la puerta de mi casa, le sigo tendiendo la cama, le sigo sirviendo la comida.
esa persona no se va a dar cuenta que tiene un problema hasta que yo como familiar no empiece a tomar conductas frente a las conductas de esa persona. Entonces, básicamente, si como familiar le subsidio los gastos que tiene cuando juega, le cubro los gastos que tiene cuando juega, peor aún, ay, no, es que yo prefiero comprarle yo la marihuana para que él no la compre en la calle. Esas conductas hay que cortarlas de raíz, ¿sí? Para que la otra persona comience a identificar que tiene un problema, ¿sí? Si es el hijo y eso, entonces no más comida caliente, no más cama tendida, si llegas después de la hora que es, no hay puerta abierta. A veces nos toca ponernos muy rígidos con las personas que tienen adicciones para que realmente se den cuenta que tienen un problema. Porque, digamos, cuando uno fuerza a una persona a ir a terapia por una adicción y realmente la persona no reconoce que tiene un problema, entramos perdiendo. Entramos perdiendo plata y tiempo, porque esa persona, hasta que no reconozca que tiene un problema, no va a cambiar. Entonces también es muy importante como familiares ser muy sinceros con nosotros mismos y decir, él en realidad ni siquiera identifica que tiene un problema, ¿para qué voy a gastar mi tiempo y mi plata en una persona que no quiere cambiar? Digamos que el cambio en adicciones comienza por el paso de reconocer que tengo un problema, ¿sí? Si yo no reconozco que tengo un problema, es muy difícil dar los siguientes pasos en el tratamiento. Ok. Y hay pues yo diría que hay dos preguntas últimas, vamos a ver cuántas acabamos de evacuar. Dice, ¿cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Y esa está pegada al comentario de Alejandro que dice, la pregunta anterior se suma a que actualmente el entorno empresarial ha sido muy golpeado por la pandemia y puede estar frustrando la mentalidad de los empresarios y su fuerza emprendedora. Entonces, ¿cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Miren, la tolerancia a la frustración es algo que se maneja desde que somos pequeños, ¿sí? Básicamente, los papás, si ustedes son papás, son los responsables de generar en una persona una adecuada tolerancia a la frustración, ¿sí? Nosotros pues, o yo no soy mamá, pero bueno, los papás tienen como responsabilidad generar en sus hijos una buena tolerancia a la frustración, ¿sí? Es un derecho frustrarse. Entonces, no está bien como papás darle todo a los hijos, porque cuando comenzamos a darle todo a los hijos, todo lo que piden, todo lo que quieren, en el momento que quieren, ahí estamos empezando a fallar en generar tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando alguien no se aprende a frustrar adecuadamente en la niñez, va a pasar que en la edad adulta se va a encontrar con un montón de obstáculos como los que estamos teniendo ahora y que al yo no tener estrategias de afrontamiento frente a las diferentes circunstancias que suceden en la vida, voy a poder empezar a tener síntomas ansiosos, depresivos, comportamentales, entre otros. Entonces, la tolerancia a la frustración viene desde la niñez, viene desde la crianza, ¿sí? En la edad adulta, ¿cómo hacer para yo comenzar a tolerar un poco más la frustración? Básicamente es a través de la frustración, ¿sí? La única forma en la cual yo puedo aprender a frustrarme es frustrándome, ¿cierto? Es la única forma, porque si yo no me frustro, nunca voy a saber qué es eso, yo nunca voy a conocer la frustración. Entonces, la forma más adecuada para aprender a tolerar la frustración es frustrándome, ¿sí? Entonces, sí, hoy en día por la pandemia nos hemos frustrado muchísimo, claro, yo soy docente universitaria, para mí, a mí me ha generado muchísima frustración un montón de cosas que han venido sucediendo en todo esto de la docencia. ¿Qué le toca a uno? Adaptarse al cambio, adaptarse a que un estudiante que vive en la costa no se puede conectar porque hubo dificultades con Telecaribes, que es, bueno, no sé, ¿cierto? Sí, básicamente entender todo esto, ¿sí? Y adaptarnos al cambio. Entonces, bueno, si por aquí no fue, que básicamente hoy en día la pandemia nos está poniendo muchos obstáculos, ¿qué otro camino puedo tomar para llegar al mismo fin? ¿Sí? O sea, aprender a buscar diferentes estrategias para yo afrontar el mismo problema desde otra perspectiva diferente. Básicamente algunas veces, algunos juegos como de pensar, de armar y todo eso nos pueden ayudar para que nuestro cerebro, que a veces tiende a ser un poco rígido, se abra un poco más y busque otros caminos. Algunos juegos interactivos nos pueden ayudar a frustrarnos adecuadamente y a tener algunas estrategias de afrontamiento. Ok. Doctora, yo voy a leer las últimas preguntas, tú en el tiempo que nos quieras dar, porque ya estamos llegando a las 5, que es el tiempo que teníamos, contestas las que alcances. ¿Qué es y para qué sirve la serotonina? Esa es una.
¿Qué aconseja para que se maneje la ansiedad que produce los hijos, en especial los adolescentes estudiando en la casa, con padres también en la casa y sin lograr espacios al aire libre que ocasionan dificultades en la convivencia? Y hay otra que dice, ¿existe alguna relación entre ansiedad y trabajo bajo presión? ¿Puede ser el uno la causa del otro? Muy bien. Entonces, ¿la serotonina qué es? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo funciona con diferentes sustancias, ¿sí? La serotonina es una sustancia que pues está todo el tiempo en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso, que se llama neurotransmisor, y digamos que es uno de los neurotransmisores encargados de mantener nuestro estado de ánimo estable, ¿sí? Cuando hay deficiencias, aumentos o dificultades en la forma como funciona la serotonina en nuestro cerebro, pueden venir diferentes trastornos: depresión, ansiedad, manía, dentro del trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Entonces, la serotonina básicamente es un neurotransmisor que junto con otros neurotransmisores como lo son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, se encargan de mantener nuestro cerebro en términos de estado de ánimo, que es el sistema límbico, estable. Esa es la serotonina, ¿sí? No es los medicamentos que usamos, las terapias que utilizamos ayudan a, por un lado, reorganizar la forma como funciona la serotonina en nuestro cerebro, aumentar o disminuir la serotonina dependiendo del trastorno que estemos tratando. La segunda es que se aconseja para que se maneje la ansiedad que producen los hijos estudiando en casa, con padres en casa y sin lograr espacios al aire libre. Miren, algo muy importante, supremamente importante es respétense los espacios de estudio y de trabajo, ¿sí? Como estamos en la casa, entonces, por ejemplo, la mamá que tiene que trabajar, no sé, de 8 a 12 y luego de 1 a 5, no, a pesar que tiene que tener ese horario, está en la casa, en la cocina haciendo alguna cosa, entonces le dice el muchacho que está estudiando, ve, hazme el favor de hacerme tal cosa, ¿sí? Entonces, respétense los espacios de estudio y de trabajo, ¿sí? Si vos ves que tu hijo está en clase, respetale la clase. No te pongas a llamarlo a que le haga tal favor, a que vaya y haga tal cosa que se le olvidó hacerla, no. Si él tiene clase de 8 de la mañana a 12 del día, a las 12 le pido el favor que le iba a pedir, ¿cierto? Lo mismo yo, si yo tengo que trabajar de 8 de la mañana a 12, me siento a trabajar de 8 a 12. ¿Qué pasa? Que como estamos trabajando en la casa, empezamos a confundir un montón los tiempos y cuando no hay un adecuado manejo del tiempo es que se empieza a generar como esa ansiedad. Porque no tengo un espacio para la casa, tampoco tengo un espacio para el trabajo, el muchacho no tiene un espacio para el estudio, tampoco tiene un espacio para el descanso. Entonces, así como uno debe tener una rutina para uno mismo, establezcan dentro de ustedes como hogar espacios, ¿cierto? Entonces, vamos a estar estudiando de tal hora a tal hora, trabajando de tal hora a tal hora, tú no me interrumpes, yo no te interrumpo, y así nos respetamos este espacio, ¿cierto? Es probable que llegue el espacio del almuerzo, entonces en el almuerzo vamos a compartir, vamos a tener como esta dinámica de estar lejos de pantallas y poder compartir, volvemos a nuestras funciones ya sea de labores o de estudio, y bueno, si no podemos salir por X o Y motivo, porque esta pandemia no nos lo propone, dentro del hogar, digamos, intentar realizar actividades que propicien la sana convivencia, juegos de mesa, ver películas juntos, ver series juntos. Todo esto puede ayudar a mejorar la convivencia y a disminuir un poquito, más que ansiedad, puede no ser tanto ansiedad, sino irritabilidad, frustración y esto que nos genera pues estar en la casa todo el tiempo, con mis hijos todo el tiempo y no tener un espacio para poder realizar mis actividades. Lo primero es organizarse pues en el tiempo, ¿sí? Y por último, ¿existe alguna relación entre ansiedad y trabajo bajo presión? Sí, claro que sí. El trabajo bajo presión puede generar en una persona tanto trastornos de ansiedad como trastornos depresivos e incluso en algunas ocasiones trastornos delirantes, ¿sí? El trabajo bajo presión es digamos, una situación muy lamentable y como es tan lamentable puede tener efectos completamente deletéreos en la persona que sufre de trabajo bajo presión o acoso laboral. Entonces, sí, el acoso laboral o el trabajo bajo presión puede generar síntomas en la persona, ya sean ansiosos, depresivos e incluso delirantes, como lo venía diciendo. Y una persona con ansiedad, no sé cómo sería, pues como uno causa el otro, básicamente el trabajo bajo presión sí puede ser una causa de ansiedad, pero pues la ansiedad no causa pues trabajo bajo presión, ¿cierto? Básicamente que cuando uno está muy ansioso puede ser un poquito más desorganizado en el tiempo y todo esto, pero
el trabajo bajo presión sí puede generar síntomas ansiosos. No, pues doctora, maravilloso este espacio de conversación. Pues primero a ti muchísimas gracias. A FISA que recordemos es una de las empresas del programa Mi Pyme se Transforma. Aquí les dejamos toda la información y pues no sin antes reiterar los agradecimientos de parte de la Regional Caldas, donde estamos seguros que la salud mental hay que cuidarla así como cuidamos el cuerpo, también hay que cuidar la mente. Y me voy a tomar el atrevimiento de dos ñapas, ahorita que hablamos de suicidio, mientras hablábamos, ahí se las anoté en el chat, busqué dos fundaciones, una fundación que también es de una de las empresarias del SENA, es otra empresa que tiene, que se llama Otro Rumbo Fundación, donde trabajan prevención de suicidio en niños y adolescentes, operan en el oriente antioqueño, y una fundación que hay en Manizales, nueva, justamente que sale a partir de la preocupación de las tasas tan altas, que se llama Fundación Solo por Hoy, también las encuentran en redes sociales. Muchísimas gracias, doctora, muchas gracias a todos por haber venido a este espacio pues tan gratificante, con el que estamos cerrando desde Regional Caldas. No sé si Alejo está por ahí, Alejo, nuestro líder, y quiera Ay. Hola. decirnos algo. Sí, no, de hecho, eso era algo que quería decirles. Este ya es pues como nuestro último espacio, quisimos tocar un tema totalmente diferente y pues AFISA gratamente nos quiso acompañar con un tema que necesitamos todos, no solo ustedes como empresarios, sino nosotros como consultores. Es un tema que es de suma importancia y que afecta el día a día de nuestras vidas. Entonces afecta nuestros días como empresarios, como familiares, como esposos, como amigos, como hijos, como padres, que de una u otra manera son aspectos claves de nuestras vidas, y nuestras vidas todas funcionan de acuerdo a nuestros objetivos y a nuestras metas y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces quisimos desde la Regional Caldas mostrarles, darles una mirada diferente, y esto ya cada uno lo apropia de la mejor manera. Yo sé que muchos empresarios en este momento están diciendo: yo soy ansioso, yo me estoy volviendo compulsivo. Otros deben estar diciendo: no, yo tengo una vida muy tranquila. Ya cada uno define y concluye para qué le pueden servir estos espacios, pero esto, lo vuelvo y lo repito, es una muestra de que nosotros queremos mostrarles cosas diferentes, y pues este es como nuestro espacio de cierre. Muchas gracias a la doctora Paola, súper chévere, de verdad, muy en claro todos los conceptos. Bienvenidos pues todos estos espacios. Gracias Elizabeth por el acompañamiento hecho a FISA. Y pues seguimos adelante en este proceso. Alejandro, Elisa, muchísimas gracias por la invitación. Muy chévere el espacio, preguntas muy chéveres, muy enriquecedoras. Entonces también les agradezco a ustedes por el espacio. Ok, muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Chao Hasta a luego. todos. Hasta chao a todos. Contacto. Que estén bien y muchas gracias. Feliz cierre de proceso, ya estamos cerrando. Cierre de proceso. Ya estamos acabando. Así es. Chao. Chao. Chao, Andrés. Chao a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Que les va muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Que les va muy bien. Hasta luego.